El señor César Nakazaki, doctor, abogado, de otro de los personajes que están en este tinglado, que es Pilar Tijero, que ha sido incluso mencionado también por el hermano del señor Fernandini, y ha sido mencionado o mencionada en varias circunstancias que están vinculadas a este caso emblemático. ¿Cómo está, doctor Nakazaki? Buenas noches, Mónica. ¿Cómo estás? A ver, ¿qué es lo que ha generado o cuáles son esas omisiones o esas imprecisiones de las que usted ha hablado que le ha dado la oportunidad a la señora Tijero de no ir a una detención preliminar, como sí ha ocurrido en el caso específico de Mauricio Fernandini, bueno, y el caso de Sada Goray, que también nosotros desde el principio entendíamos que estaba gozando de privilegios? Pero, ¿cuáles han sido esas imprecisiones? ¿Cuáles han sido esas mentiras para alguno? ¿Y cuál ha sido, digamos, sobre todo en el caso de Mauricio Fernandini, la situación que ha cometido para que él hoy esté preso preliminarmente? Bueno, permíteme comenzar compartiendo tu pesar, porque yo quiero mucho a los Fernandini. Ellos se han criado conmigo en Chiclayo. También a Chano no lo veía hace años, y ahorita verlo y defendiendo a su hermano me da mucha pena. Creo que en el caso de Mauricio son imprecisiones. Yo creo que Pero usted lo defendió al principio. Al comienzo. Correcto. Al comienzo. Y por ejemplo no estaba de acuerdo que salga a dar la declaración en la prensa, ¿no? Bueno, una serie de cosas. Lo cierto es que creo que en el caso de él, si él asume plenamente su responsabilidad, la responsabilidad va a permitir que él salga, porque en el tema de Mauricio, más allá de haber conectado a Sada Goray con Salatiel Marrufo, y haber facilitado su casa para que se realice algún pago, y eso obviamente tiene una responsabilidad. Él no ha negociado sobornos, ni ha ayudado a que estos sobornos se concreten, que en el caso de Sada, y por eso su problema es que son muchos más negocios de los que ella ha admitido, ¿no? Pero al inicio, es decir, su patrocinada es quien le pide a Mauricio Fernandini para que conozca a Sada Goray, y ahí comienza toda la cosa. O sea, Sada Goray intenta llegar al gobierno porque ella se dedica, a diferencia de Mauricio y de Pilar, que nunca se habían dedicado a la construcción ni a vincularse con el gobierno, Sada sí. El problema de Sada era que con un régimen de Pedro Castillo y Perú Libre, no. Entonces lo intenta a través de una persona que participaba en la prensa, y tratan de llegar al congresista Bellido, no lo logran por ahí. Le pide a Pilar, que como su primo trabajaba en radioprogramas, quizás pueda conocer a alguien, y Mauricio, sin conocer a Heiner Alvarado, toma contacto con él. Le habla que existía Sada Goray, una empresaria vinculada a la vivienda popular, y él inmediatamente lo deriva con Salatiel Marrufo, y ya una vez que se junta Sada con Salatiel Marrufo, ya entran directamente a hacer las negociaciones que todos están conociendo actualmente. Pero doctor Nakazaki, también sabemos que ha habido reuniones, que ha estado presente Pilar Tijero, sí. Es decir, Sada Goray y estas, digamos, aparentes negociaciones que se han dado. Por eso es que los dos, tanto en el caso de Pilar, ella ha ido a la fiscalía, ha declarado los hechos como son, asume su responsabilidad, y eso lleva a que se diferencie tu pregunta inicial. ¿Por qué ella no está en esta figura de la detención preliminar? Porque desde el comienzo ha asumido su responsabilidad y ha dicho la verdad. ¿Cuál es el tamaño de su responsabilidad? Concretamente, haberle pedido a Mauricio: ¿conoces a alguien que pueda vincular la Sada con el gobierno? ¿Solamente un pedido? ¿Hay una recepción de dinero? Estoy comenzando. Ah. Luego, haber participado en una reunión donde Salatiel Marrufo pide que se le entregue los $4 millones a cambio de que Sada pueda poner directores. Esas son las participaciones que tiene tanto Pilar como Mauricio, ¿no? En el caso de Mauricio y Sada Goray, ¿usted cree que ha habido mentiras? Cuando habla de imprecisiones, digamos que es una forma de definirlo, y quisiera específicamente que usted nos señale, por un lado, lo que ha asumido como la dimensión de la responsabilidad de Pilar Tijero, que es lo que habría dicho a la fiscal, y qué delito ha asumido, porque imagino que hay una asunción de delito, lo que ha hecho Pilar Tijero. En este momento lo que se hace es
declarar todos los hechos en los cuales se ha intervenido. La calificación, eso ya depende más adelante que lo establezca la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía actualmente todo lo está calificando como complicidad en colusión agravada. Esa es la figura que le ha dado a la detención preliminar. Si bien es cierto, Pilar no está con detención preliminar, pero la imputación para todos es esa. Colusión agravada, sí, incluyendo a Pilar Tijera. Complicidad en colusión. Lo que se sabe hasta el momento y la información que ha ido saliendo a través del tiempo, desde enero, febrero hasta la fecha, es que habrían o 2 aspirantes o 2 colaboradores eficaces. Uno, que ya conocemos, que es Salatiel Marrufo, él mismo ha señalado y ha dado la información. En el auto de detención hablan de 3 colaboradores. 3 colaboradores. Sí. El colaborador 9, el colaborador 13 y el colaborador 3. Ok. Ya, esos colaboradores también hablan de la función que habría tenido Pilar Tijera, más allá. ¿Qué es la que estoy señalando? ¿No? O sea, ella lo que hace es brindar inicialmente un asesoramiento en temas de imagen a Sada Goray. Ella aprovechó. Porque eran amigas, están vinculadas desde hace varios años. Hay un tema que hay que marcar. Pilar Tijera estudió Derecho, nunca ejerció, se dedicó a su familia, producto de la vocación de sus hijos, empieza a trabajar en el golf. Ya. Llega a ser dirigente deportiva de golf y ahí es donde se conoce y se genera la relación con Sada, pero nunca ha tenido ninguna intervención empresarial. En los circuitos empresariales se habla que Pilar Tijera era muy activa, ¿no? Generando cabildeos, es decir... Yo te digo con toda responsabilidad, Mónica, con esa responsabilidad que lleva a que ella no esté con detención preliminar, que jamás antes de este pedido que tuvo esta relación con Sada, nunca ha tenido ninguna vinculación empresarial, contractual y menos en obras públicas, jamás. Ahora, de alguna manera, obviamente lo que ha podido verificar la Fiscalía, entiendo, y la determinación del juez es porque ella misma estaría colaborando, entregando pruebas. ¿Qué pruebas, digamos, se pueden entender que se han entregado a diferencia de los otros 2 casos? Porque lo que sucede es porque es, digamos, una pata de la mesa. Estamos hablando de varias patas. Ella, ¿no? lo que le correspondía era hacer declaraciones. Sí. Ha declarado ante la Fiscalía de la Nación, ha declarado ante el equipo de fiscales, y cuando uno declara, lo que hay que verificar es si dice la verdad. En el caso de Sada, no reconocía sus negocios ilícitos, no solo en el Fondo Mi Vivienda, en la superintendencia, en registros públicos y otros que no se han hecho públicos. No reconocía que ella es la titiritera que trae a los directores. Cada director puesto responde a una vinculación con ella o con sus socios. Todos esos temas no los dijo en estas declaraciones que ella dio en el extranjero. Y por eso es que, de haber sido colaboradora y que cuestionaban injustamente a la Fiscalía que le estaba dando tratos preferenciales, de colaborador eficaz, es el primer caso que yo conozco de una colaboradora eficaz que se le da esta detención preliminar. Que incluso se le dice, oiga, venga, que está para su control de firma, y al otro día detención preliminar. Es probable que hasta ya la Fiscalía haya dado por terminada su colaboración eficaz. Porque si seguimos la línea narrativa, obviamente, Sada Goray aparece inicialmente, ¿no?, en una circunstancia, en un contexto político complicadísimo, antes la salida, posterior a la salida de Castillo, diciendo que había entregado 4 millones. Ahora hablamos de 5 millones, 21.000 dólares. Estamos hablando la de casa de San la Isidro, casa de San Isidro, y estamos hablando de varias otras cosas, pero esto, digamos, lo que ha generado el cambio en el Ministerio Público es la evidencia de que nos había tomado el pelo a todos. Definitivamente. También han hecho un resumen. Arrancó diciendo que era una víctima de la presión de funcionarios. Luego deja eso y dice, no, ella es una empresaria que vive en los Estados Unidos, desvinculada de todo. Y Pilar Tijera y Mauricio Fernández dicen, no, acá te tenemos un puente armado para que tú puedas conectarte con el gobierno. Pero la evidencia demuestra lo contrario. Ella había buscado, a través de un presidente y de una empresa de ella, vincularse con el congresista Bellido. Habían intentado lo mismo luego con el ministro Heider Alvarado. Y lo más importante, cuando se conozca cada negocio ilícito que ha realizado, se le va a ver como una perfecta titiritera. O sea, que lejos de ser una persona que dice, búsquenme un puente, ella construye perfectamente sus puentes. Ahora,
yo acabo de escuchar, y usted también, al hermano de Mauricio Fernandini, y lo que se ha dicho claramente es que Pilar ha usado a Mauricio en una circunstancia como esta. Y yo no voy a... ambos, digamos, son familiares y efectivamente hay una percepción respecto a ese supuesto presunto uso. Yo respeto mucho lo que dice Chano y no lo voy a discutir más aún, es hermano, pero lo cierto y lo concreto es que son dos personas adultas, cada uno hizo lo que tuvo que hacer, cada uno obtuvo lo que correspondía y por tanto no hay ninguna situación de que se le haya podido utilizar o no, ¿no? ¿Qué le recomendó usted a Mauricio inicialmente, aparte de no declarar a la prensa? En términos legales. Fue muy... Y a diferencia, lo que le ha recomendado a su patrocinada, que aparentemente le ha hecho caso, ¿no? Yo creo que Mauricio estuvo muy bien cuando optó por la confesión sincera, que no es bajo mi patrocinio, pero él debió poder desarrollar más los temas, ¿no? Para que esa confesión sincera deje totalmente satisfecha a la Fiscalía y por tanto no se hubiera generado esta situación, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces sucede que una persona a veces quiere cosas, quiere que cerrar los ojos y que los problemas desaparezcan y que la vida siga como si nunca hubiera pasado nada, y eso no es posible, ¿no? Y en el contexto, porque eso obviamente un abogado sí lo puede responder, en el contexto que existe una tramitación de una visa para los Estados Unidos, 1, 2, y la entrega en donación de propiedades a un tercero, ¿en esa circunstancia de investigación ha agravado la situación del periodista? Yo creo que lo que va a pesar mucho es que oficialmente él se presentó desde un primer momento, eso sí fue bajo mi responsabilidad, nos presentamos desde un primer momento al caso, él finalmente había dado declaraciones y el hecho de estar en la Embajada de Estados Unidos solamente no es una evidencia clara de un peligro de fuga, ¿no? Porque hay que ver qué trámite se iba a hacer, etcétera, ¿no? Ya, pero hablamos, por ejemplo, de... Distinto es que lo agarremos en la frontera, ¿no? O sea, no se puede equiparar, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, de... En el caso de la donación, sí. Yo creo que ahí, bueno, sin ánimo de escarbar, me parece que hay una relación muy especial con la hermana donde la protegen y le dan seguridades de varias cosas que podrían explicar tranquilamente esas transferencias. Pilar Tijero puede demostrar, porque hay algo que, según se ha señalado, ha afirmado, que es Sada Goray pagó para tener el control total del Fondo Mi Vivienda y hablamos de una cantidad importante de proyectos inmobiliarios de más de 142 millones de soles que se concedieron en 6 meses. O sea, esa afirmación para tener el control, aparte de los directivos de Mi Vivienda, estamos hablando de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales y SUNAR y registros públicos. ¿Qué pruebas se han aportado en ese sentido? Porque ese es un dicho afirmativo, ¿no? A ella no le toca aportar las pruebas, a ella lo que le toca al dar sus declaraciones es brindar la información que se había ocultado, porque esa información no se reconoce, sí. Y es la propia Fiscalía y la Policía la que lo viene corroborando. Por ejemplo, la Fiscalía mucho se preguntaba cómo le llegan a entregar la casa a San Isidro, la casa de San Isidro a Salatiel Marrufo. Y hoy se sabe que Sada utiliza una empresa donde pone a su chofer como gerente de esa empresa y esa empresa es la que termina entregándole el bien a esta casa millonaria a Salatiel Marrufo. Entonces, la persona lo que hace es declarar y es la policía y la fiscalía la que empieza a hacer las corroboraciones y las viene haciendo de manera exitosa, si no, no tuviéramos detenciones preliminares, ¿no? Muy bien, bueno, yo le agradezco mucho, doctor Nagasaki, que está con nosotros. Es importante saber al final toda la verdad, todos los participantes. Aquí estamos hablando evidentemente de presuntos delitos, estamos hablando de una circunstancia de ese tipo. Muy amable. Gracias, Mónica. Bueno.